Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, bienvenidos. Vamos a ir dando inicio a la charla. En el transcurso de la charla se van a ir agregando más personas. Les saluda Angelina Ropero Sánchez, soy coordinadora del área de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Y así como esta charla del día de hoy, también tenemos otras charlas en el área de finanzas, de mercadeo, de marketing digital. Están todos cordialmente invitados. Les vamos a agradecer mantener el micrófono y la cámara apagada. Al final de la charla damos una sesión de preguntas. Los que vayan teniendo preguntas las pueden ir colocando aquí en el chat y nosotros les damos respuesta en el espacio de las preguntas. Les voy a dejar también aquí en el chat un listado de asistencia para que firmen y poder después enviarles todo este material de la charla y también para poderles ofrecer el servicio de asistencia técnica personalizada, asesoría personalizada en todas las áreas. Los que quieran solicitar más adelante una asesoría personalizada, yo les envío la invitación a las personas que firmen este link de asistencia. Le voy a dar la palabra al doctor Carlos David Santos para que inicie con el desarrollo de la charla. Doctor Carlos, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Angelina, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Se ve la presentación? Sí, señor, se ve la presentación y se escucha bien. Delia, bueno. Al final de la charla vamos a dar un espacio para los que quieran hacer alguna consulta. Listo, sí, señora, gracias. Bueno, buena tarde, bienvenido a todas las personas, todos los que están, todos los asistentes por este canal virtual. La idea es en esta tarde pues poder compartir un poco y hablar con ustedes de la importancia del desarrollo de las entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo comunitario, este desarrollo comunitario que nos compete a todos, ¿no? Que todos somos parte. Pensamos que comunitario a veces es como por allá alejado, como bien lejos, como que eso no tiene que ver conmigo, como que eso es para personas con tal vez como, no sé, como un alto nivel de necesidad, como que requieren. Y no, vamos a tratar de presentar una cara distinta de las entidades sin ánimo de lucro, quiénes cuáles son, quiénes podrían ser, qué tipo de entidades podríamos formar nosotros para poder entender la importancia de las mismas, ¿no? Porque siempre confundimos el ánimo de lucro con la posibilidad de generar utilidades y de ejercer el comercio. Siempre tenemos pensamos que porque no hay reparto de utilidades en las entidades sin ánimo de lucro, pues no tienen injerencia en el comercio, no tienen injerencia en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la comunidad. Y veremos pues que no es así, ¿no? Estas entidades sin ánimo de lucro pues están inmiscuidas o están insertas dentro del derecho societario, ¿no? Este derecho societario, pues para hablar de derecho societario tendríamos que empezar hablando de las clases de personas. Pues tenemos unas personas naturales, tenemos otras personas jurídicas. Y pues persona natural lo tenemos muy claro. Es cualquiera de los que me está escuchando, cualquiera de los que estamos asistiendo hoy a esta charla, no hay ninguna distinción por su edad, por su sexo, por su estirpe, por su condición. No hay, esas son las personas naturales. Y las personas jurídicas, pues, bien lo dice por allá el Código de Comercio, el Código Civil, por favor, es un ente de ficción o de creación legal. Es ficticio porque nadie ve una persona jurídica, ¿no? Vemos tal vez un letrero, vemos un aviso, tenemos una cámara de comercio, vemos el representante legal. Jurídica como tal no lo vemos, ¿no? Entonces es ficticio. A pesar de que es ficticio, sin embargo, es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, esas personas jurídicas o dentro de esas personas jurídicas,
pues hay de derecho público, de derecho privado, con ánimo de lucro, que son las que conocemos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Personas jurídicas con ánimo de lucro, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones simplificadas, las comanditas simples, las comanditas por acciones, las sociedades anónimas, las compañías anónimas, todas ellas. Y sin ánimo de lucro, pues también hay una clasificación según su naturaleza, si son de naturaleza asociativa, patrimonial, su domicilio, si son nacionales, si son extranjeras, según sus constituyentes, ¿no? Pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas estas personas, estas entidades sin ánimo de lucro. Y para que esas actividades sin ánimo de lucro pues puedan existir, puedan tener vida jurídica, hacer vida en nuestro ordenamiento, pues deben tener una fundamentación, deben tener un sustento legal. Y ese sustento legal viene dado desde la misma Constitución, ¿no? ¿Sí? Desde la misma Constitución viene ya fundamentado desde el artículo 2, dice establecer: las autoridades deberán proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, para asegurar los deberes sociales del Estado y de los particulares. Ahí ya tenemos. Luego en el artículo 38, el derecho a la asociación. Tenemos todos y cada uno de nosotros, asociarnos libremente. Igual en el 58, en el 103, el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones de profesionales, asociaciones cívicas, comunitarias, juveniles, sindicales, todas y cada una de ellas, ¿no? Este marco constitucional o este fundamento constitucional se extiende también al 189, que es responsabilidad del presidente de la República en cuanto a la inspección, vigilancia y control sobre las instituciones para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas en todos los, y que todo, para que todo lo esencial se cumpla, de acuerdo a la voluntad de los fundadores. Entonces, esta responsabilidad del presidente, obviamente el presidente no puede estar haciendo esta vigilancia, pues se van creando distintos órganos que permiten esa vigilancia. Y de ahí, pues que hay una serie de normatividades desde antes, de por allá la ley 79 del 88 empieza a ver. Sin embargo, antes de eso ya había una legislación cooperativa, pero se empieza como a actualizar. Y de ahí vienen una serie de normas. Tal vez la más importante es el decreto, más importante porque fue la que reglamentó el reconocimiento de la personería jurídica. No solo el reconocimiento, sino la forma de cancelarlo, de las asociaciones, de las corporaciones. Ya se empezó a hablar sobre todas las normas que rigen los estatutos, su inscripción, los libros contables. Y de ahí, pues, una serie de modificaciones a la ley 44, la ley... Bueno, esto es solamente para un poco, para ponernos en ambiente. Sin embargo, la diversidad de normas están repartidas entre leyes, decretos reglamentarios, hay de todos los tipos, ¿no? Hay de todos los tipos para las entidades sin ánimo de lucro que en ocasiones han sido mal vistas, ¿no? Han sido, como les decía, no solamente mal vistas por parte de nosotros en muchas ocasiones, sino también debido a su indebida utilización. Ahorita lo iremos comentando. Entonces, estas CESAL, pues, ¿quiénes son? Ya lo decíamos anteriormente, que son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Si yo puedo ejercer derechos y contraer obligaciones, pues fácilmente puedo entrar a participar en el mercado, ¿sí? Puedo realizar contratos, puedo comprar, puedo vender, puedo producir, ¿sí? Dependiendo el objeto o el objetivo que me ha trazado como socio fundador.
De acuerdo, pues, y esos objetivos, ¿dónde los expresé o dónde los he expresado? ¿Dónde los debo expresar? Pues en los estatutos, ¿no? Ahí está el objetivo de estos estatutos. ¿Cuál es el objeto de la CESAL, de las entidades sin ánimo de lucro? Pues la gran mayoría tienen objetivos de carácter social, ¿sí? Objetivos básicamente social, pero hay uno muy importante, ¿no? que aportan a la consolidación de la democracia, porque esta consolidación de la democracia, ayudando a todos los fines y a las necesidades básicas que en un momento determinado no pueden ser satisfechas por el Estado, por su incapacidad, por su negligencia, por su descuido, pues, sí, o que simplemente las desconocen. Entonces, estas entidades sin ánimo de lucro llegan, son las que conocen de primera mano las necesidades, ¿no? No es que una entidad sin ánimo de lucro venga a sustituir la función del Estado, porque no es su función, pero tal vez sí aportar de una u otra manera y colaborar con el Estado en algunas situaciones o hechos que han sido de total descuido. ¿Y cómo lo complementan? Pues ofrecen respuestas, ¿no? Respuestas innovadoras, ¿no? Con capacidades, con personas bien formadas, con conocimientos, ¿no? ¿Quién más para conocer los problemas que pueda tener los agricultores los agricultores o la gente que tiene cultivos de papa, ¿no? Los arroceros, pues una asociación de arroceros. ¿Quién más puede conocer de primera mano cuáles son las necesidades de ellos, ¿no? De arroceros, de arcilla, de comerciantes, ¿sí? De médicos, de enfermeras, todas estas asociaciones de padres de familia, que ya lo iremos viendo ahorita. Las CESAL tienen una importancia bastante significativa. A veces no lo vemos acá, pero a nivel internacional viene desde el 2005. En la Declaración de París se habló sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo por parte de estas entidades, ¿no? También en el año 2008 reconocieron la importancia de la CESAL como dinamizadores en las organizaciones sociales, ¿no? Como agentes de cambio, agentes de desarrollo. Y así, innumerables pronunciamientos a nivel internacional que buscan poner en un gran o dar un reconocimiento a estas entidades que en ocasiones pasan muy desapercibido. Y decíamos que por qué contribuyen a la democracia, decíamos por allá en una de las fichas anteriores, porque es la sociedad civil la que de una u otra manera también participa de ellas, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es la sociedad civil? Pues cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene un apoyo y tiene un aporte en estas entidades sin ánimo de lucro. Somos parte de esas entidades sin ánimo de lucro o podríamos ser parte en un momento determinado. Y hay muchas clases de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las juntas de acción comunal, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, entidades ambientalistas, entidades científicas, asociaciones de copropietarios, asociaciones agropecuarias, corporaciones, asociaciones, fundaciones, entes gremiales, asociación de profesionales, asociación de contadores, de abogados, asociación de ingenieros, de padres de familia, asociación de egresados de determinada universidad,
También dentro de estas entidades sin ánimo de lucro están las instituciones de educación superior, ¿no? Las iglesias, ¿no? Son entidades sin ánimo de lucro. Las entidades privadas del sector salud de la Ley 100, todas ellas son entidades sin ánimo de lucro, aunque no nos lo parezca a nosotros. Hemos visto ya tantos escándalos que tienen que ver con el tema de algunas EPS, pero bueno, son entidades sin ánimo de lucro. Los mismos partidos y movimientos políticos, ¿no? Entonces, las asociaciones de gestión de derechos de autor, todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Los cabildos abiertos, las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, ¿no? Entonces, ahí tenemos una variedad de entidades sin ánimo de lucro, de personas jurídicas sin ánimo de lucro, que hacen parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y que seguramente podemos pertenecer a algunas de ellas o no. Entonces, sin embargo, como veremos más adelante, en ellas se empiezan a ejercer ciertos principios, o ciertos no, se empiezan a ejercer principios democráticos, ¿no? Bueno, aquí las volvemos a tener, todas las asociaciones, fundaciones, bueno. La Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio es una entidad sin ánimo de lucro. Es una entidad que como ustedes lo pueden, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Normalmente se dice que la Cámara de Comercio cobra y no hace nada, la Cámara de Comercio no nos ayuda. Pues nada, todo lo que la Cámara de Comercio recoge, ¿sí? Por concepto de registro y los servicios que pueda prestar, pues básicamente se destinan a esto que estamos haciendo acá, entre otras cosas, ¿no? Se invita a comerciantes o a personas que están iniciando los negocios para ayudarles en su formación, en capacitación, y así en muchos otros proyectos que tiene la Cámara de Comercio, que es el clúster del gin, que es el clúster de la arcilla, que es el clúster del café, ¿sí? Ayudando a estos comerciantes para que puedan fortalecer cada uno sus unidades productivas. Dentro de estas entidades sin ánimo de lucro, pues ya lo veíamos, ¿no? Entonces tenemos también las corporaciones o asociaciones, que vamos a hablar tal vez de los que más, de las que más se escuchan, ¿no? De las que más se escuchan y más preponderancia tienen en nuestra vida, en nuestro entorno, y que hacen parte de estos modelos económicos que seguramente son eje importante del desarrollo, no solo de nuestra región, sino del país, ¿sí? Leía un artículo esta semana. En Estados Unidos las ONG representan casi el 10% de todo el Producto Interno Bruto de ese país. Que me parece bastante alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras que en otros países, igual en Europa, también las entidades sin ánimo de lucro tienen una trascendencia o una importancia en la vida de las comunidades. Nosotros acá tal vez por desconocimiento, sí, seguramente por desconocimientos, dejamos pasar estas oportunidades de aprovechar estas instituciones, ¿no? Entonces las corporaciones y asociaciones pues son entes jurídicos que surgen del acuerdo de la pluralidad de voluntades. Aquí ya vamos marcando unos puntos importantes, pluralidad de voluntades. Entonces, cuando hablamos de pluralidad, ya sabemos que es más de una persona. Entonces, las corporaciones o asociaciones no pueden ser creadas por una sola persona. Debe haber pluralidad de asociados o de socios fundadores, vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad. Entonces, estas asociaciones o corporaciones no requieren, hay ciertas maneras de hacer los aportes, pueden ser el dinero, puede ser en especie o simplemente una actividad, ¿sí?
en orden a la realización de un fin específico. Y que sea, que tenga un orden benéfico, social y extraeconómico. Estas asociaciones están fundamentadas o tienen su estructura en los estatutos, ¿no? En los estatutos, que son, digamos, la columna vertebral, que son la constitución de una de estas entidades. Lo que está en esos estatutos, lo que hayamos hecho en los estatutos, hayamos escrito en los estatutos, lo que hayamos acordado en los estatutos, pues ese será el eje o la ruta que debemos nosotros seguir, ¿no? Que sería para poder lograr el objetivo de esta asociación. Pues tenemos asociaciones, solamente mencioné aquí algunas de neurocirugía, Asociación de Amistad Colombo-China, de profesores de educación física, de infectología, de ornitología. Bueno, tenemos infinidad de asociaciones, ¿no? Como ya lo dijimos, podemos hacer de padres de familia, de egresados, de amigos del barrio, de lo que queramos. Estas asociaciones y fundaciones pues tienen una característica muy claras, ¿no? Pluralidad de personas para constituirla. La vigencia en el tiempo debe estar determinada en los estatutos. ¿Qué es esto? Nosotros, los fundadores, pensamos que esta asociación de estudiantes o de padres de familia va a tener una vigencia de 5 años o de 10 años. Eso que pensamos, ese tiempo. ¿Por qué ese tiempo? Porque es el tiempo que hemos pensado en el cual podemos lograr los objetivos que nos hemos trazado, y así lo determinamos en los estatutos. ¿Que puede renovarse? Sí, al finalizar los 10 años se podría renovar nuevamente por otro periodo igual. ¿Qué otra característica tiene? Que puede disolverse y liquidarse por voluntad de los asociados. Nos dimos cuenta que efectivamente no logramos el objetivo, no nos pusimos de acuerdo, no era lo que pensábamos, o queríamos hacer determinada actividad, y esa actividad la hizo el Estado. Digamos que queríamos hacer una guardería para niños y dotarla, y resulta que el Estado ya la hizo, o lo hizo una empresa privada. Entonces pues vamos a disolver la asociación y a liquidarla. Otro tipo de SAL son las fundaciones, otro tipo de entidades sin ánimo de lucro. Esta tiene, por regla general, se crea por la voluntad de una persona. Básicamente, una persona es el fundador de... Esa persona puede ser natural o puede ser jurídica también. No tiene que ser una persona de carne y hueso. Puede ser, ya lo veremos ahora, puede ser una persona jurídica que cree esa fundación. Siempre el tema de las fundaciones es un tema altruista. Siempre se busca por el fundador que ese tema altruista esté siempre de cara a la comunidad. ¿Sí? Esa voluntad original pues se torna irrevocable. Una vez que yo decido crear una fundación y hago mi aporte, a diferencia de las asociaciones, acá el aporte debe ser en especie o debe ser en efectivo, ¿sí? Para poder... y su vigencia, bueno, aquí ahorita comentamos eso. Aquí tenemos muchos ejemplos de fundaciones, ¿no? Fundación Selección Colombia, Fundación Procrear, Postobón. Tal vez me faltó haber colocado una muy famosa Fundación Pies Descalzos, ¿no? La Fundación de Shakira.
que tiene un objetivo específico, la Fundación Nacional de Cafeteros, ¿no? Que tiene un objetivos muy claros. Federación Nacional de Cafeteros, ¿a quién apoyo? Pues a los cafeteros, ¿sí? Se la apoya en todo el tema de procesamiento, de café, de compra de insumos, en ocasiones de préstamos. ¿Sí? Esta fundación, pues, igual la Fundación Pies Descalzos, ¿no? Tiene un objetivo único, que es, como su nombre lo dice, ayudar a estos niños de bajos recursos para que puedan en un momento no solamente ponerse zapatos, ir al colegio, recibir una alimentación. Y una vez que ese dinero, el dinero que recibe la asociación, perdón, la fundación, una vez que ese dinero se llegara a extinguir, inmediatamente pues se acabaría la fundación. ¿Qué características tiene la fundación? Pues tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento. ¿Cuál es el patrimonio? $1 millón, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 200 millones de pesos. No quiere decir que ese patrimonio no se pueda acrecentar, ¿no? Se puede acrecentar. Si la fundación, teníamos acá un ejemplo de la Fundación Bancolombia, pues la Fundación Bancolombia seguramente va a ir inyectándole en el tiempo, va a ir inyectándole nuevos recursos, ¿no? Podrían hacer actividades, por ejemplo, dar un concierto para recaudar fondos para la fundación. Hacer cualquier tipo de actividades que pueda generar fondos para esta fundación. Y ahí es donde estas fundaciones y esas asociaciones empiezan a tener una importancia en nuestro desarrollo comunitario. ¿Sí? Un concierto, ¿cuántas personas podría contratar? En temas logísticos, ¿sí? No solo hacer el escenario, en temas de comida, temas de hotelería, se empezaría a mover el comercio. Estas fundaciones tienen su duración es indefinida. ¿Y por qué es indefinida? Porque no sabemos cuánto tiempo puede durar el aporte que hicieron los socios. Si este aporte no se logra, por ejemplo, es $1 millón y el $1 millón se va en gastos y no se logra que se den nuevos aportes o que con ese se generen actividades que puedan generar más recursos, pues automáticamente una vez que se acabe el dinero, la fundación muere, ¿sí? Inmediatamente pierde su sentido y se va a liquidar. El objeto y el régimen jurídico siempre deben ser fijados tanto para las fundaciones como para las asociaciones en el acta constitutiva. ¿Sí? Ese debe ser el norte. A diferencia de las asociaciones que pueden fusionarse, integrarse o transformarse unos con otros, las fundaciones no tienen esa capacidad, no tienen la facultad de que vamos a fusionar dos fundaciones o vamos a transformarnos ahora la fundación, vamos a crear otro tipo de ente. No lo puede, no se puede hacer porque por ley está prohibido. Entonces, pues los que manejan este tema, pues seguramente acá están en una disyuntiva, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, entonces al fin, ¿será que lo que yo quiero hacer se va mejor una asociación? ¿O será mejor que haga una fundación? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿No? ¿Cuántos socios necesito? ¿Qué capital necesito? ¿Será que lo puedo hacer solo? ¿Será que lo puedo hacer solo con mi esposa? ¿Será que lo puedo hacer con 10 amigos? ¿Qué puedo hacer? Entonces, las fundaciones básicamente pueden ser creadas por una persona, incluso por más, pero lo normal es que se cree por una persona o por un comité o una empresa, ¿no? Creamos un comité para formar una fundación, ¿sí? Entonces, el Comité de Escritores de Norte de Santander, pues creamos una fundación y regalamos una biblioteca. Y esa biblioteca
o esas pinturas generarán unos recursos y esos recursos pues permitirán que la fundación siga teniendo su camino. ¿Cuál es el patrimonio? Pues el patrimonio se determina desde el inicio. El patrimonio, lo que estamos haciendo, unos aportes que están valorados en 300 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay que determinar. Mientras que las asociaciones o corporaciones no están obligadas a expresar cuál es su patrimonio. Su patrimonio podría ser cero, el de una asociación, ¿sí? Y se podría ir incrementando a través del tiempo. La duración para la fundación es en años, ¿sí? O indeterminada. Yo también puedo decir, mire, esta fundación normalmente es indeterminada, pero en un momento podría decir, mire, esta fundación la vamos a crear por 50 años. ¿Sí? Sin embargo, lo que más se estila es que siempre la vigencia o el periodo de duración sea indeterminado, porque no se sabe, como les decía anteriormente, cuánto pueda subsistir ese patrimonio. La fundación solo puede liquidarse por causas legales, ¿no? Una causa legal, ¿cuál sería? Pues que se acabó el patrimonio. Esa sería una de las causas legales. O estatutarias, que solamente al quedar un 10% del patrimonio, habría que liquidar esta fundación. Esas serían unas causas estatutarias, ¿no? que llevaran a la disolución de la fundación. En cambio, las asociaciones, pues aparte también de las estatutarias y legales, en cualquier momento, como ya lo dije anteriormente, los asociados podrían reunirse y decir, esto no tiene otro camino distinto que la liquidación. ¿Me escucha? Perdón, que creo que se me fue un momento el audio. Sí, ya volvió el audio. Gracias. Entonces, estas asociaciones y corporaciones, pues aquí tenemos las fundaciones, ya tenemos unas pequeñas diferencias que nos van marcando, que nos empiezan a marcar un rumbo para ver qué quiero hacer, ¿no? Siempre las fundaciones persiguen un fin de beneficencia, siempre, o de educación pública, y para lo cual se destinan los bienes. Mientras que las asociaciones, de una u otra manera, también buscan un bienestar para los asociados, ¿no? ¿Sí? Sea un beneficio, un bienestar intelectual, moral, físico, de bienestar, ¿no? Vamos a tener ahora vamos a comprar unos equipos para la asociación de padres de familia, ¿no? para el colegio, para la escuela, perdón. Entonces vamos a tener esa compra de equipos, pues tendrá un bienestar que impactará en determinado colegio. Y el objetivo, la predestinación de los bienes, siempre en la fundación, siempre va a ser un fin social, siempre. Nunca se va a perseguir el beneficio de solamente un grupo de personas, sino un beneficio social, como ya se dijo. Vamos a la fundación para ayudar a que los niños aprendan a tocar distintos instrumentos musicales. Que aprendan a cantar, que aprendan ballet, una fundación para que los niños desarrollen algún tipo de actividad en ese tipo de educación. En cambio, las asociaciones, pues ya buscan, siempre va de cara a las personas, ¿no? Buscando un beneficio para
para el grupo que lo creó. No sé si esto nos permite entenderlo un poco más claro. La asociación busca el beneficio para el grupo que lo creó. En cambio, la fundación va de cara no para mí, sino para un tercero, ¿sí? Que pueden ser unos niños, unas escuelas, un tipo de educación, siempre impactar en alguien, pero el fundador nunca va a obtener ese beneficio, mientras que en las asociaciones, los que crean la asociación, pues son parte o podrían ser parte del beneficio que se obtenga. Otro tipo de entidad sin ánimo de lucro, pues son las cooperativas, ¿no? Cooperativas que en un momento tuvieron mucha su desarrollo. Creo que alcanzamos años donde tuvimos un gran número de cooperativas. Sin embargo, ha ido disminuyendo. Entonces, sin embargo, a veces las personas crean una asociación cuando seguramente lo que les convendría haber creado era una cooperativa. Entonces, pareciera que entonces se puso de moda la asociación y descuidamos, no que descuidamos, sino que nos confundimos en qué es lo que queremos, no nos asesoramos debidamente y terminamos creando una asociación cuando debimos haber creado una cooperativa, y aquí veremos un poquito qué es una cooperativa. También es una empresa, una entidad sin ánimo de lucro, pero es una empresa asociativa, ¿sí? Entonces, en la cual los trabajadores son aportantes y son gestores de la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? La cooperativa de técnicos electricistas de Cúcuta, pues ¿quiénes la creamos? Pues electricistas. ¿Quiénes trabajan dentro de, le prestan el trabajo a esa cooperativa? Pues los mismos electricistas, ¿sí? Son aportantes y son gestores, ¿sí? Entonces, tienen objetivo de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de ¿quién? De sus asociados, ¿sí? En este caso, los que integran la cooperativa y de la comunidad en general. Entonces, en ocasiones, pues, también habían cooperativas de enfermeras, ¿sí? Hubo en algún tiempo que le pedían a las enfermeras que crearan la cooperativa para poderles dar trabajo. ¿Qué ha pasado con todas estas entidades? ¿Cuál es uno de los problemas que han atravesado muchas de ellas? Es el tema de las responsabilidades éticas. Estas responsabilidades éticas, ¿en cuanto a qué? A crear riqueza de la manera más eficaz posible, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que crear riqueza de la manera más eficaz posible es utilizar estas entidades sin ánimo de lucro para eludir ciertos pagos o ciertos impuestos, ¿no? Que, pues, respetuosamente, algunos de los que están acá, pues esto es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué han terminado ciertas entidades poniéndole el ojo a las entidades sin ánimo de lucro? Pues porque algunas han sido utilizadas para fines distintos para los cuales fueron creados, ¿sí? ¿Sí? No persiguiendo un beneficio comunitario, no persiguiendo un beneficio para los creadores, beneficio de orden social, sino cómo eludimos, como los pagos de impuestos pues son menores, pues la tasa tal vez me favorece y me quedo con esa porción, ¿sí? Y lo que hago es hacer negocios como si estuviera utilizando una sociedad comercial, ¿no? Si estuviera utilizando una SAS, si estuviera utilizando una sociedad limitada, ¿sí? Entonces, esas distorsiones han hecho imposible que se pueda, no es que han hecho imposible, la han puesto de una u otra manera, han obligado a las autoridades a ir cambiando la legislación, dado de que nosotros, pues, a diferencia de otros países, hay una legislación clara respecto de
de estas entidades acá en Colombia, pues ya, como nos hemos visto desde el año 90, tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos decretos, leyes, ley, decreto, y hay una colcha, ¿no? Tal vez el término de retazo sería un término mal utilizado, pero no están agrupados todos en un solo código, que tal vez debería ser lo mejor, y ojalá pues que el gobierno, en algún momento, los entes encargados hagan esta reglamentación y den ya un marco mucho más formal a estas entidades y unas reglas a mayor plazo. Dentro de estas responsabilidades éticas es respetar los derechos y las condiciones de los trabajadores, cosa que en muchos momentos no se dan, ¿sí? Como es parte de la cooperativa, pues, no le compramos los elementos necesarios de protección, porque entienda que la cooperativa no tiene plata. No les damos las capacitaciones necesarias porque entienda que no hay recursos. Eso no los afiliemos a la seguridad social, ¿para qué? Entonces se va dando un desmejoramiento en las condiciones de los trabajadores, de las personas que trabajan para estas entidades. Entonces hay que estar muy atento porque es una responsabilidad ética, que la persona que trabaje efectivamente reciba todos los beneficios que podría recibir como si le trabajara una empresa privada, porque somos un eje importante del desarrollo. Explico, si yo tengo unos trabajadores, unas personas dentro de mi asociación que son personas de oficina, ellos seguramente no son asociados, simplemente son trabajadores. Pues esos trabajadores deben gozar de todos los beneficios, ¿sí? Entonces, no podemos escudarnos en que como es una asociación y se produce poco, entonces no te afilio a la seguridad social, no te pago lo justo. No, hay que velar porque esas responsabilidades éticas se cumplan. También en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, estamos... y más ahora que estamos en una nueva dimensión del uso racional de todos los recursos naturales y energéticos. Sin embargo, esto ya viene desde el inicio de estas sugerencias o estas recomendaciones ya vienen desde el inicio de las cooperativas de hace 20 años, 30 años. Y todavía hoy nos cuesta entender qué es la racionalización de estos recursos naturales y energéticos en el campo, por ejemplo. La optimización de distintas asociaciones, cómo pudiéramos hacer para tener un mejor aprovechamiento del agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esto son responsables los administradores, ¿no? Estas asociaciones o estas entidades sin ánimo de lucro tienen unos principios, ¿no? Principios, primero de asociación, estos principios de asociación, abiertos y voluntarios. Abierto, ¿qué quiere decir? Que cualquiera podría participar de una asociación, cualquiera, ¿sí? Obviamente ese cualquiera pues debe cumplir unos requisitos mínimos que seguramente están establecidos, ¿no? Y voluntario, pues que se hace parte de la asociación el que quiera y podría retirarse el que quiera también. Unos principios de control y ejercicio democrático. Este me parece a mí fundamental porque una de las críticas que se da en muchas asociaciones, en estas entidades sin ánimo de lucro, es que en verdad este ejercicio democrático en ocasiones se da muy poco. Creo la cooperativa y es básicamente como si fuera mi empresa. Entonces yo soy el 20 años, el único presidente de la asociación, he sido yo en 20 años. Nunca hemos dado la posibilidad de que otro asociado pudiera en un momento llegar a la presidencia, ¿no? Que pudiera llegar a la directiva, que pudieran tener otra visión. Esa falta de esos principios, el no cumplimiento de esos principios, pues, ¿en qué termina? Que la gente no vuelve, que la gente se retira, bien sea de la cooperativa o bien sea
de las entidades y de las asociaciones o corporaciones, ¿no? Porque no se da ese verdadero control democrático. Que esta entidad pues tenga una autonomía, que tenga una independencia, ¿sí? Que haya participación económica de los asociados, ¿no? En un momento determinado, esta participación económica podrían ser en un momento determinado los distintos aportes, aunque sean mínimos, que se hagan a ella, ¿no? Porque, sin embargo, constituir una fundación, una asociación, una cooperativa, pues genera unos gastos, ¿sí? Entonces, yo como asociado, pues también tengo que contribuir a esos gastos que se pueden dar, gastos iniciales, ¿no? Para el funcionamiento. Unos principios de educación, de formación a los distintos integrantes, ¿no? ¿Sí? Una capacitación de participación democrática, unos principios o una formación que en el sector cooperativo, para pertenecer a las cooperativas, hay que hacer unos cursos que tienen que ver con la formación de las cooperativas, por ejemplo. Entonces, estas entidades que en un momento también en este ejercicio democrático que se realiza en ellas, se promueva la integración con otras organizaciones, ¿no? Que seguramente podamos integrarnos o fusionarnos con otras entidades, ¿no? Que pudieran tener fines o objetos afines a nuestros principios orientadores para el desarrollo y funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro. ¿Y cómo nacen ellas, ¿no? ¿Cómo nacen estas entidades? ¿Sí? Nacen, pues, a través de adquirir una personería jurídica. ¿Qué es adquirir una personería jurídica? Pues registrarme en una entidad que me permita a mí que certifique y que dé validez a mi inscripción. La gran mayoría de entidades sin ánimo de lucro pues deben estar por instrucciones de este decreto 2150 del 95, dice que las entidades sin ánimo de lucro adquieren su personalidad jurídica una vez se registren en Cámara de Comercio, ¿sí? A excepción de ¿quiénes? Las instituciones de educación superior, ¿sí? Educación formal y no formal, las entidades, personas jurídicas sin ánimo de lucro que prestan servicios de vigilancia privada, las juntas de acción comunal, las iglesias, cada uno de ellos tiene las entidades sin ánimo de lucro, cada uno de ellos tiene una entidad ante la cual deben registrarse, ¿no? ¿Sí? Quien les entrega a ellos su personería jurídica. Por ejemplo, aquí están las propiedades horizontales, ¿sí? De la ley 675, pues ¿quién lo entrega? La alcaldía, ¿no? Una vez que se ha elegido la junta, ahorita que estamos en épocas de juntas de condominio, pues estas, una vez que se ha elegido la nueva junta, se lleva, se autentica ese documento, se lleva allá o sin autenticar, simplemente se presenta ante la alcaldía respectiva para que ellos den, mediante un acto, indiquen quién es la nueva junta, quién es el representante legal, para que tenga esa representación jurídica o esa personería jurídica, esa representación legal ante terceros. Este registro de las entidades o estos estatutos, ¿cómo se pueden hacer? Es un documento que se elabora en el cual ya vamos a ver qué es lo que vamos a plasmar. Un documento donde se elabora, hay dos formas de hacerlo. Por escritura pública elaboramos el documento, lo llevamos a la notaría, le colocan los sellos y ya quedaría protocolizado. ¿Sí? Van las personas que van a firmar, los que participan en la sociedad, en la entidad sin ánimo de lucro y pagan un valor en notaría. Lo otro es por documento privado, ¿sí? Se hace el documento, no requiere ninguna protocolización y directamente se lleva a Cámara de Comercio y esto no tiene ningún costo.
¿Qué debe llevar este documento de constitución? Yo los invito a que esto es lo mínimo que debe llevar, ¿no? En ocasiones tenemos algunos problemas, tenemos falta de orientación o asesoría en la creación o en la constitución tanto de entidades con ánimo de lucro como con ánimo de lucro. Yo normalmente le digo a las personas, mire, el acta de constitución es como cuando vamos al sastre, ¿sí? Los hombres y las mujeres. Esta acta de constitución es un traje a la medida. ¿Sí? ¿A la medida de quién? Pues a la medida de los creadores, de los fundadores, ¿sí? A la voluntad. Si nos copiamos un modelo de otra entidad, pues seguramente ese modelo puede ser muy bueno para ellos. Pero para nosotros, seguramente no, ¿sí? En estos días tenía una situación con un cliente que me expresaba que su socio vendió las acciones y nunca le dijo. ¿Y su socio por qué hizo eso? No estamos hablando de una ESAL, sino de una sociedad por acciones simplificada, una entidad con ánimo de lucro. Pero no puede ser, ¿y por qué lo hizo? Yo no sé, ya él vendió y no necesito reversar eso. Yo en primer momento dije, pues claro, él no puede vender. Venga, permítame los estatutos. En los estatutos, pues no existía lo que se llama el derecho de preferencia. ¿Qué es el derecho de preferencia? Que para vender, en el momento que yo quiera vender mis acciones, debo ofrecérsela primero a los demás socios, ¿sí? Si ellos no la quieren, pues ya puedo negociarlas con un tercero. Pero como esta acta de constitución no lo decía, pues este señor, yo no sé si con buena fe o con mala, yo no sé, el caso de que este señor vendió las acciones, digo de buena fe o de mala fe, en la elaboración de los estatutos. Yo luego le pregunté, ¿y esos estatutos? Yo no, pues esto nos los prestó un amigo y los copiamos. Entonces mira a lo que nos puede llevar si efectivamente a esto no le damos la importancia requerida, ¿sí? Normalmente cuando alguien va a constituir, va a crear una entidad, bien sea con ánimo, sin ánimo de lucro, mire, hay que sentarnos, hay que explicarles, debe saber el alcance de esos estatutos, ¿sí? ¿A qué se están comprometiendo? ¿A qué van a autorizar al representante legal? ¿Cuáles son las facultades del representante legal? ¿Qué facultades le darían? ¿Cuáles no les darían? ¿Sí? ¿Con qué porcentaje, con qué quórum se van a tomar las decisiones? En ocasiones estamos en alguna sociedad y no tenemos ni idea en dónde estamos metidos. Igual puede pasar acá. Entonces, lo mínimo que debe contener esta acta de constitución es el lugar y fecha de la reunión. Hoy, 22 de abril del 2021, acá en la Cámara de Comercio de Cúcuta, de la calle 10 entre Avenida Cuarta y Quinta. 1058, como que es 85, no recuerdo. Bueno, el nombre, ¿quiénes estamos acá? Entonces, miramos quiénes son los fundadores, ¿no? Entonces miraríamos aquí, está Ruth Maldonado, está Wendy Fernández, está Wilmer, está Yarlín, está Judith, está Junieski, Yurleni. Bueno, estos serían los socios fundadores, ¿sí? Es el nombre, la cédula y el domicilio. ¿Dónde están domiciliados? Todos en la ciudad de Cúcuta. O unos en el Rosario, otros en el Zulia, otros en Chinacota, otros en Bucaramanga, donde estén. Y todos manifiestan la voluntad, expresan la voluntad de constituir una sociedad, una entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Se aprueban los estatutos. Ya ahorita diremos que deben llevar los estatutos. El nombramiento de los órganos directivos. ¿Quiénes serían los órganos directivos? Y se va firmando. Esa sería el acta de constitución, que es distinto a los estatutos, ¿sí? Que son la columna vertebral en la cual nosotros vamos a manifestar a qué nos comprometemos, y se crean pues por eso responsabilidades, obligaciones, deberes entre todos y cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué deben contener los estatutos? Pues el nombre. Esta es una entidad, asociación
de nuevos empresarios o nuevos emprendedores de Norte de Santander. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Revisamos por la página de la Cámara de Comercio, revisamos a través de la página rues.com y realizamos el control de homonimia. ¿Sí? ¿Qué es ese control de homonimia? Pues ese control de homonimia es rues.com. Vamos a colocarle aquí www.rues.com. Ese control de homonimia me va a indicar si no hay otra asociación con el nombre que yo ya he elegido. Importante realizar, ahora es muy fácil y muy cómodo realizar este control para evitarnos que una vez que hemos hecho los estatutos, que ya están, que se han impreso, o incluso los llevamos a Cámara de Comercio, a la notaría para que se protocolizaran, cuando llegamos a la Cámara de Comercio, resulta que ese nombre ya está utilizado por otra entidad que tiene exactamente el mismo nombre o un nombre muy similar al que nosotros hemos escogido. Entonces, esa es una recomendación que no está de más. Muchos dicen, pero eso es lo mínimo, pero no se imaginan la cantidad de veces que sucede que las personas llegan a Cámara de Comercio y resulta que el nombre ya hay una homonimia o una similitud muy bastante marcada con otro nombre que ya esté en otra empresa, que ya esté registrada ante Cámara de Comercio. Clase de persona jurídica, pues acá sería una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cuál sería el domicilio? Entonces, ¿dónde está situada la empresa? ¿Dónde va a estar? ¿Cuál es la dirección? Estamos acá en no sé cómo se llama en el centro de Cúcuta, calle 10, esta es la dirección. ¿Para qué? Para que en un momento determinado las entidades de control puedan realizar una inspección, si así lo tienen a bien, o sea nuestra dirección de notificación judicial. La duración, ¿cuánto es el periodo? Ya recordemos que si estamos hablando de una fundación, pues seguramente diremos que es indeterminado. Sí. Si es una asociación, diremos la existencia será de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 25 años, los años que hayamos pactado. ¿Quiénes? Pues los fundadores. ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto que nos hemos trazado. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué actividades conexas pudiéramos tener en un momento determinado? ¿Sí? Ojo con esas actividades conexas porque en ocasiones se colocan 50.000 actividades. Terminamos incluso dando clases. Vamos a ver a dictar y resulta que esas capacitaciones en un momento determinado, ese permiso de esas entidades, entidades de educación, no lo puede dar la Cámara de Comercio, no se pueden registrar ante Cámara de Comercio, debería registrarse ante la gobernación, en este caso. La gobernación sería la que daría el permiso para estas instituciones de educación. El patrimonio, entonces, ¿cómo va a estar conformado el patrimonio de la entidad? Tenemos acá 10 millones de pesos o 5 millones de pesos que cada fundador decidió aportar. Somos 10 y cada uno puso 1 millón de pesos. 500.000 pesos porque cada uno aportó 50.000 pesos. ¿Sí? O tenemos unos bienes intangibles que son un buen nombre, estamos teniendo una marca, algo que vamos tal vez a traer, ¿no? O también tenemos unos bienes muebles que son tangibles, que entonces le damos un valor. Mire, tenemos 3 computadores, tenemos unas máquinas, bueno, lo que traigamos, eso vale 5 millones de pesos. Ese sería el patrimonio de la sociedad. ¿Sí?
cómo se podrían hacer los aportes incluso en el futuro, ¿sí? Entonces todos los meses vamos a hacer a esta entidad sin ánimo de lucro, vamos a hacer un aporte de 50,000 pesos o 100,000 pesos o cualquier valor que se determine. ¿Para qué? Con el fin de sostener la organización, ¿sí? Que podamos sostener la organización. Acá es donde a algunas personas pues no les gusta porque piensan, pero es que ahora me toca poner plata. Pues somos un eje importante del desarrollo, no todo en todo momento podrá venir del Estado. Seguramente una vez que estemos conformados, que tengamos ya una estructura jurídica, que estemos debidamente registrados, pues seguramente podamos acceder a algunos beneficios, alguna ONG internacional, que son otras entidades sin ánimo de lucro, que tal vez nos quieran hacer un aporte, ¿sí? Que tal vez nos regalen $50,000 para que hagamos o adelantemos los programas que tengamos. O, mire, ahí les vamos a enviar 2 toneladas de mercado para que ustedes las repartan. Esto podría darse. Recordemos que aquí en esto no hay en ningún momento se busca un beneficio para los que estamos creando la sociedad. Perdón, los que estamos creando la asociación. Aquí no hay ningún beneficio. Los beneficios están de cara a las personas que ya nosotros previamente hemos decidido que vamos a impactar, ¿no? ¿Sí? Digamos los migrantes, entonces vamos a ayudar a migrantes, pues me llegó estas 2 toneladas de alimentos. ¿Será que nos las repartimos entre nosotros los asociados? No, tenemos que repartirlas en las personas entre las cuales hemos dicho que ese es el objeto de crear la asociación. Aspectos financieros también se deben colocar, ¿no? La viabilidad, los órganos de dirección, ¿sí? ¿Cuál va a ser el órgano de dirección? Esto va a estar integrado por la junta directiva, que será el presidente, vicepresidente y secretario. Y cada uno de ellos tendrá unas funciones que están bien marcadas. Se hacen los nombramientos, se determinan las funciones y ya prácticamente tendríamos esta entidad sin ánimo de lucro. Podríamos decir, vamos a nombrar revisor fiscal. No lo vamos a hacer. Ok. No estamos dentro de las distintas entidades sin ánimo de lucro que requieren tener revisor fiscal, pues no lo hacemos. Los órganos de dirección, pues prácticamente como su nombre lo indica, son los que dirigen, son los que están encargados de tomar pues todas las decisiones, ¿no? Y que van a representar a los demás asociados o fundadores en un momento determinado. Son los que tomarán esas decisiones. ¿Quiénes serían esos órganos de dirección? Pues esos órganos de dirección son de la Asamblea General de Asociados, ¿sí? El Consejo de Fundadores, si así lo tienen bien, ¿sí? Que son los mismos, de una u otra manera, los órganos de administración. Entonces, la Asamblea General, pues a su vez nombra un órgano de administración. Entonces, bueno, vamos a nombrar una junta directiva, un consejo directivo, un comité ejecutivo o simplemente una junta directiva. No tenemos que tenerlos todos, ¿sí? Porque si somos 5 personas o 6, ¿a qué horas tenemos junta directiva, consejo directivo? Será uno por cada. No, entonces, la ley no nos obliga a que tengamos que tener todos. Puedo tener simplemente una junta directiva, ¿sí? ¿Quién elige esa junta directiva? Pues la elige la Asamblea General de Asociados o el Comité de Fundadores. Ahí ya ellos son los que elegirían esta junta directiva. Ya, fuimos para atrás. Y esta junta directiva, pues a su vez tiene
tiene un representante legal, porque no todos son los representantes legales, no todos lo pueden ser. Entonces, normalmente, ¿quién es? Pues el presidente, ¿sí? El presidente será efectivamente el representante legal, que será la persona que tiene que cumplir y velar porque el objeto social de esta persona jurídica, se cumpla. Es el que tiene que ir a firmar los contratos, es el que debería ir a las reuniones, es el que debería participar. Eso no quiere decir que los demás no puedan ir, pero en caso de que haya que firmar algún contrato, todo se recae sobre este representante legal. Estos representantes legales, básicamente su objeto fundamental es velar porque no se violen los estatutos, ¿sí? Velar porque los estatutos en ningún momento se violen, porque violándolo pues se menoscabarían los derechos de los demás asociados. Entonces, básicamente, hay otras tesis que dicen que debería responder como un representante legal de las entidades sin ánimo de lucro, pero bueno, o con ánimo de lucro, perdón. Pero eso sería otro tema ya de discusión. Ya lo dijimos, la asamblea pues está integrada por todos los asociados, ¿sí? Y esta asamblea tiene dos tipos de reuniones, ¿sí? Reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. A los que estén, uno de los principales problemas que tienen las asociaciones, o todas estas, incluso entidades con ánimo de lucro, es la informalidad o la poca importancia que le damos a este tipo de asambleas, ¿sí? Ya tenemos que tener, he visto, por ejemplo, cómo en asociaciones se han caído la elección de una junta directiva porque la reunión no fue convocada oportunamente, por ejemplo, ¿sí? No se convocó oportunamente. El tema de la votación, incluso hace poco estuve en una junta de condominio y decían, bueno, ¿y quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. Los que no la levanten o así. Luego le dije a las personas, mira, esto se lo podrían tumbar. ¿Cómo sabe usted que los que levantaron la mano tienen derecho a voz y voto, por ejemplo? ¿Sí? Podría estar ahí en estas asambleas ordinarias, por la situación administrativa. Se fue el audio, doctor Carlos, se fue el audio, toca que regrese un momentico. ¿En dónde nos quedamos? ¿Recuerda, Angelina? Bueno, voy a retomar un poquito el tema de las reuniones ordinarias, que les decía que es importante darle y cumplir lo que esté en los estatutos, ¿sí? Nos dice que las reuniones ordinarias se efectuarán mínimo una vez al año dentro de los 3 primeros meses. Dentro de los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Dentro de los estatutos también que dice que si no, o debería decirlo, que si no se hace dentro de estos 3 meses, se llaman reuniones por derecho propio, que se harían el primer día hábil del siguiente mes. ¿A qué horas? A las pero si las voy a hacer dentro de los 3 meses, dentro de los estatutos, seguramente digo, se notificará a cada uno de los asociados que la reunión se realizará el 28 de febrero a las 7 de la noche. ¿Con qué antelación? ¿Con 8 días o con 15 días? ¿A dónde se notificará?
a la dirección, al correo electrónico. Hay que hacer estas notificaciones porque les digo, he visto cómo se han caído decisiones importantes, ¿sí? Incluso de una asociación que tenía como, una junta directiva tenía como 10 años y no soltaba el poder, y los otros se lo ganaron por primera vez. Y resulta que así como ganaron, lo perdieron porque les tumbaron la elección. Tumbaron la elección de esa nueva junta. Entonces, ¿qué temas se tratan ahí? Pues la situación administrativa y financiera, se aprueban los estatutos financieros, si hay que reformar los estatutos, también puede hacer en esa asamblea. Si hay que mejorar el objeto social, si hay que elegir nuevos administradores, todo esto se hace en estas reuniones ordinarias, o se puede hacer. Y en las extraordinarias, pues son aquellas que se dan cuando las exigencias lo requieren, tanto a nivel de entidades con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Hay algún requerimiento especial, alguna necesidad específica, pues en esa reunión extraordinaria también debo hacer la notificación con las precauciones 15 días antes. Y lo más importante, informar cuál es el objeto de esa reunión. ¿Para qué es que los voy a citar? No puedo citar a una reunión extraordinaria sin que las personas sepan para qué es que están citados. Entonces, y ya en las reuniones, pues debo verificar los quórum, como les decía. ¿El quórum cuánto es? Para que la reunión sea válida tendremos un 50%, un 60%, un 70%. Entonces debo verificar por nombre. Aquí están los socios con tales y tales socios. De los 100 socios hay 60, listo. Entonces tenemos un 60%. Podemos tener la reunión o la asamblea. No existe el quórum, pues habrá que hacer una segunda convocatoria. ¿Sí? ¿Qué dice la norma? Que tendrá que celebrarse no antes de 10 días ni después de 30. Entonces hay que fijar hay unos puntos equidistantes. Ni antes de 10 días ni después de 30. Ahí debo notificar. Quedarían notificados los que están en la reunión y convocar a las personas que no asistieron. Bueno, esto importante, los quórum deliberatorios, como les decía, si no hay el quórum deliberatorio, imposible tomar decisión, ¿sí? Si no me ajusto a la norma. Pasa con muchísima frecuencia que se toman decisiones y no importa, ni firman, ni nadie reclama y no pasa nada. Pero podría darse el caso de que efectivamente alguien que sea acucioso, que le dé por revisar y se dé cuenta que a lo mejor no teníamos el quórum necesario. Que la persona que fue a la asamblea no tenía poder para representar a otro. Que yo fui en nombre de la señora Angelina Ropero, buenas Angelina Ropero, y yo levanté la mano y resulta que no tengo ni siquiera un poder o ningún documento firmado para representarla en la asamblea. Ese voto pues sería nulo, y si es nulo podría dañar el quórum con el cual se realizaron la distinta aprobación o lo que se haya aprobado. Ya para terminar y darles la posibilidad de que estén interesados en hacer alguna pregunta, lo hagan. En cuanto al revisor fiscal, no todas las entidades, las ESAL, están obligadas a tener revisor fiscal, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos hay un concepto por ahí que es el concepto 565 del 2020, los últimos que ha salido nos dice cuáles están obligadas a tener revisor fiscal y cuáles no. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro del sector cooperativo, ¿sí? Entonces los fondos de empleados también, dice acá que deben tener revisor fiscal. Las empresas prestadoras de salud, todas las que presten servicio de salud vigiladas por la superintendencia, están obligadas a tener
fiscal. Entidades financieras, todas deben tener revisor fiscal, y además dice que las que lo incluyeron en sus estatutos. Si yo en el momento de crear los estatutos dice voy a tener revisor fiscal o lo mencioné y nunca lo nombré, pues debo nombrarlo. Estas entidades sin ánimo de lucro, pues todas, lo importante es tener deben partir de unos valores solidarios, ¿no? La honestidad, la solidaridad, la ayuda mutua, la transparencia. Como le digo, en ocasiones son cosas que no se dan, ¿no? ¿Sí? Pero no se dan por desconocimiento, pensaría yo, no porque haya mala fe de las personas. Siempre, lamentablemente, en Colombia tenemos algo contrario a la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional dice que prima el principio de la buena fe. Acá en Colombia decimos, piensa mal del otro y acertarás, ¿sí? Y en ocasiones no puede ser así. En ocasiones todos estos valores solidarios se distorsionan por falta de formación, por falta de asesoría, por falta de una adecuada orientación para seguir estos valores, ¿no? A veces la responsabilidad o el tema de democracia, pues nadie quiere pertenecer a la Junta, pues le toca al mismo presidente los últimos 20 años porque nadie quiere, ¿sí? La transparencia, pues es que yo no me estoy robando nada, pero listo, no es que no se esté robando nada, pero todas las operaciones o todo lo que ingrese o lo que se gaste debe quedar registrado, ¿sí? Cosas como estas tan sencillas que en un momento pues no aparecen los gastos. El señor, no, al contrario, hay asociaciones donde el presidente es el que le toca subsidiar muchos gastos, ¿sí? Entonces no es que se esté robando nada, pues ¿para qué voy a ir a registrar unos pasajes a Ocaña para cualquier actividad si la asociación ni tiene? ¿Sí? O me están debiendo, pues yo ni pedí la factura. Entonces, son hechos que la transparencia en ocasiones no se da por tema de desconocimiento. Entonces, y así en muchos factores. Otras, lamentablemente, pues no se cumplen, ¿sí? No se cumplen este tema de la ayuda mutua, de la equidad, de la responsabilidad social, que es otro tema que está no muy de moda, está en una nueva dinámica empresarial. Esta nueva dinámica empresarial hemos hablado en algunas ocasiones de las sociedades BIC, ¿sí? De beneficio e interés colectivo, ¿sí? Este tema de la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social, algunos dicen, pero es que esto es para los países desarrollados. Pues claro, tenemos que empezar en Colombia a ser un país desarrollado. Si queremos ser un eje de desarrollo fundamental, tenemos que empezar a tener ese tema de la responsabilidad social, ¿sí? La semana pasada me reunía con unos señores que están compradores de café de Inglaterra, están acá comprando. Y para ellos comprarle a cooperativas, asociaciones de madres, cabezas de familia, para todos estos grupos, a ellos les generan unos beneficios, ¿sí? ¿Y por qué les genera unos beneficios? Porque dentro de las directrices de su país, comprarle a ellos es una responsabilidad social. ¿Qué es lo que buscan estas sociedades de beneficio de interés colectivo, de una u otra manera? Nos vamos a dar cuenta, Colombia está entrando en una nueva dinámica a nivel mundial de ley de emprendimiento, de economía naranja, de economía circular, de economía, de todo esto de una nueva economía, movida hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la preservación de todos los recursos naturales, hacia la optimización de los recursos, del mejor aprovechamiento de ellos. Entonces, pienso que estas entidades sin ánimo de lucro van a contribuir y son parte importante, irán a ser parte importante de estos nuevos ejes de desarrollo que se van a presentar o que se están presentando ya y que seguramente
iremos a ver los beneficios, pues no la próxima semana, porque lamentablemente todo este tiempo, todo este tema de la pandemia, pues ha frenado muchos proyectos, pero yo sí creo que en el mediano plazo vamos a ver los beneficios de todas estas leyes que en las cuales está Colombia haciendo parte. No leyes del gobierno, no venimos a hablar aquí pro gobierno, son leyes que se vienen materializando desde hace 20 años y cada vez van agarrando mayor fuerza, mayor consistencia, y una ley que se aprueba ahorita lo que hace es arrastra 3 o 4 leyes de los últimos 10 años y le da mayor consistencia en beneficio de cada uno de los nuevos empresarios. Yo pensaría que pues estoy abierto a las preguntas que estén en el chat de señora Angelina. Señora Angelina. Sí, doctor Carlos, qué pena, estaba cerrando otra reunión. Qué pena, disculpe. ¿Vamos a la sesión de preguntas o...? ¿Quiere que le lea las preguntas del chat? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ver, mientras tanto, los que quieran pueden ir levantando la mano, ya les vamos a dar la palabra. Muestre a ver en el chat. Dice ahí una pregunta, Iris Yolima dice, por favor, ¿podría profundizar la diferencia entre fundación y corporación? Fundación y corporación, sí. Las fundaciones básicamente tienen un objeto altruista, ¿sí? ¿Qué es altruista? Que yo creo la fundación para beneficiar a un grupo de personas determinadas, ¿sí? Le ponía el caso, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, ¿sí? Entonces creó esa fundación para beneficiar a un determinado grupo poblacional, ¿sí? No hay ningún beneficio para ellos. En cambio, que las corporaciones o asociaciones de una u otra manera buscan tener o pueden tener un beneficio para los asociados. Entonces, la Fundación de Ciclismo, la Asociación de Ciclismo, pues ¿a quiénes queremos beneficiar? A nosotros los que somos ciclistas, ¿sí? Las asociaciones o corporación de padres de familia del colegio Calazán, del colegio La Salle, del colegio cualquiera que sea, pues busca que un beneficio para nuestros hijos. No sé si con esto le he sido claro la diferencia. Señora Angelina, ¿seguimos? Doctor Carlos, que me está hablando con el micrófono apagado. Cuando estaba en la diapositiva de las características, Edwin Jaimes preguntó por la federación. Edwin, sí. No sé si quiere completarnos la pregunta o era sobre las características. La federación con todas estas instituciones. Sí, la federación es un tipo también de sociedades sin ánimo de lucro, ¿sí? Que agrupan en un momento determinado, se utiliza para agrupar varias asociaciones, ¿sí? Entonces se utiliza para agrupar, nos agrupamos 5 asociaciones, ¿sí? Los cultivadores de granos o de café de varios municipios. Entonces ahora vamos a utilizar la denominación de federación para agrupar, que agrupa varias entidades sin ánimo de lucro, como la Federación de Cafeteros de Colombia, que hacen parte asociaciones de todo el país. ¿Y esa federación puede asociar pura SAS? No, recordemos que estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro. Las SAS
ya es una entidad con ánimo de lucro. Recordemos la SAS, que busca que los beneficios que se obtengan, ¿sí?, los dividendos, los repartimos entre los socios de la SAS. ¿Ok? En las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios que queden se reinvierten nuevamente en la asociación. No es que los asociados al final del año, ¿cuánto quedó? 10 millones, 1 millón para cada uno. No se reparten beneficios. En las entidades sin ánimo de lucro no se reparten beneficios entre los asociados. Se reinvierten en la asociación. Por ejemplo, hay que comprar asociación de madres cabeza de familia que hacen confección, que son confeccionistas. Pues vamos a comprar 3 máquinas, o vamos a comprar 4 máquinas, o vamos a comprar determinada cantidad de tela para seguir produciendo. Gracias, doctor. Sí, señora. Mónica Murillo, gracias, Mónica. Señor. Cuénteme, señor Edu. O sea, está dando un ejemplo a nivel nacional que un señor tiene una federación de constructores. ¿Federación de? Armar puras SAS por la Federación de Constructores, se llama FENACIC. Entonces convoca que se armen SAS por cada municipio para hacer la federación. O sea que ahí no se debe. A ver, es que el nombre de federación usted puede utilizarlo tanto para entidades con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro, ¿sí? Pero si ya estamos hablando de SAS, son básicamente entidades del sector comercial de ánimo de lucro que reparten utilidades. No entran dentro de este grupo de sector solidario. Pero dice el señor que el objetivo es ayudar al trabajador de la construcción. No me queda claro eso que involucrar SAS con tema que del sector solidario. Sí, tengo que cambiarme ahorita y me voy rapidito. Sí, no sabría exactamente qué dice y cuál es el objetivo que tiene este señor. No sabría decirle, pues desconozco qué querrá hacer él, para qué. Yo lo veo muy, pues no me suena bien, pero pues no puedo dar ninguna opinión de esto hasta no tener una mayor una información. Mal haría, tal vez a lo mejor es algo que tiene muy buen objetivo, pero desconozco, entonces no podría dar yo una respuesta sobre eso. No, el objetivo es que capacitar al gremio de la construcción, Pero lo que pasa es que los trabajadores, no sé, los trabajadores de la SAS normalmente son personas, y en tema de construcción son personas de contratos muy cortos, ¿sí? Contratos de obra, contratos de 2 meses, contratos a 3 meses, ¿sí? Entonces, pensar que van a crear una federación de SAS para ayudar a los trabajadores, pues bueno, puede ser, pero no tengo la información necesaria sobre él. Y seguramente, pues, puedo darle una respuesta que sea equivocada y no quiero terminar hablando mal a lo mejor de una buena intención que tenga algún señor. Sí, que tenga este señor que quiere crear la federación. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Sí, me disculpa no darle la respuesta tal vez que usted quiera, pero no tengo los elementos necesarios para... No, porque estoy igual que usted. O sea, mirando todo lo que usted explica y analizando todos esos temas, estoy igual que usted en esa duda, que por qué convocan una cosa y no una asociaciones. Sí, yo tampoco no lo entiendo, no sé qué querrá el señor, cuál será el objetivo de él. ¿Ok? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, doctor Carlos.
Hay otra pregunta. Mónica dice que, Mónica, gracias por las bendiciones. Pregunta por el material. Este material de la charla del día de hoy se va a enviar a todas las personas que asistieron y que hayan firmado la asistencia. En el chat les dejé un link, ustedes ingresan ahí, diligencian los datos, esa es la firma de asistencia. Ruth Maldonado pregunta, ¿cómo es el proceso de declaración de renta en base a las EXAL? Sí, mira, yo en ese tema les soy honesto. En cuanto al tema tributario, no opino muy poco porque está cambiando constantemente y yo soy abogado, no contador. Entonces no quisiera tampoco, me perdonas, ser impreciso, ¿no? Entonces, tal vez a través de la ubicada, pudieras ubicar con nuestro asesor tributario una cita con él y él seguramente te va a explicar muy bien el tema de renta en la GESAL. Sí, señor, claro que sí. A los que firmen asistencia yo les voy a enviar un link para que soliciten la asesoría personalizada y puedan aclarar todas esas dudas en esos temas que no hemos podido ahorita en la charla darles una respuesta como completa. Entonces, les voy a enviar después el link para que se registren en esa asesoría personalizada. Para los que están preguntando por el material de esta charla, se los voy a enviar a los que firmen el link de asistencia. Entonces, voy a colocarles nuevamente acá el link de asistencia para que, por favor, lo diligencien. Yo descargo el listado, les envío el material y les envío la invitación para que soliciten esa asesoría personalizada. No veo más preguntas acá, doctor Carlos. No sé si hay alguien con la mano levantada. Vamos a revisar. Y había una señora Delia que estaba levantando la mano hacía rato, pero no la veo acá. Entonces, si alguien quiere dar algún aporte o si quiere hacer alguna consulta, puede prender el micrófono. Sí, o si está la señora Delia todavía por ahí, por favor, mucho gusto, disculpe que